Buenas tardes, bienvenidas, virtuosas queridas. Siempre es un gusto nuevamente estar en este tiempo de estudio de la palabra. Estamos estudiando las epístolas de Juan y bueno, acabamos de hacer la oración de inicio y bueno, decía que somos muy bendecidas, muy bendecidas por el Señor, ya que Él es el que ha creado este grupo, Él es el que ha hecho los tiempos y nos ha unido. Y bueno, pues como les decía, estamos ahora, seguimos o continuamos con la segunda epístola de Juan. Así que, ¿qué les parece si de lleno nos vamos a la segunda carta de Juan? Solo tiene un capítulo y 13 versículos, así que no nos podemos perder. Vámonos a la segunda carta o epístola de Juan. Y la semana pasada comenzamos a escudriñar esta carta, esta epístola. Y mientras la van encontrando, pues si no estuvieron la semana pasada, pueden recordar que pues, solo avanzamos hasta el versículo 6 de este capítulo y estuvimos escudriñando y entendiendo lo que Juan nos dice en esta carta. Aquí déjenme recordar. Ustedes saben que el apóstol Juan, pues fue quien escribió estas cartas, así mismo como el Evangelio, y aproximadamente lo escribió en el año 80 después de Cristo, 80 90 después de Cristo. Y bueno, pues la intención es en esta carta específicamente es dar consejos y advertencias a la iglesia, en ese entonces la iglesia primitiva, los primeros seguidores de Cristo. Así que junto con eso, vamos a volver a leer todo el capítulo. Como les digo, solo son 13 versículos para poder recordar. Desde ya también les recuerdo, o más bien podemos recordar que la semana pasada, en base a dos palabras que menciona constantemente Juan, que es la verdad y amor, tanto en su evangelio como en sus cartas, nos dedicamos a conocer en profundidad lo que son estas dos palabras a través de sus mandamientos. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, los mandamientos de Dios, porque tal cual, algo que también menciona Juan constantemente en el Evangelio, en el Evangelio más bien y en estas cartas, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y por eso es que trajimos a colación los mandamientos del Señor que nos los dejó desde el antiguo pacto, podemos conocerlo. Y fue así como escudriñamos un poquito para poder entender cómo es amar a Dios, qué es lo que espera de nosotros el Señor, nuestro comportamiento hacia Él y también nuestro comportamiento hacia el prójimo, que también lo encontramos en los mandamientos. Ahora bien, pues si alguien por favor puede leer, dos personas que lean del 1 al 6 y del 7 al 13. Otra persona, por favor. Y es así como vamos comenzando. ¿Les parece? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere comenzar, por favor? Para apresurarnos, si gusta, yo la comienzo a leer. Muy bien, ¿Sí? gracias. Del uno al cual, perdón. 6, por favor. Ok, sí, sí. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Permaneced en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento,
que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Quiero continuar, por favor, del 7 al 13, si son tan amables. A ver, hermana, yo lo leo del 7 al 13, ¿no? No Amén. puedo prender la cámara porque estoy en el carro, mil disculpas. Gracias. No, está bien, con cuidado. No, yo estoy de copiloto, así que Ah, estoy bueno. pendiente. Amén. Del 7 empieza porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Mirad vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Hasta el 12 me dijo, ¿no? Hasta terminar al 13, por favor. Ya, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén. Muchas gracias a ambas. Y bueno, también quiero agregar que conforme vayamos desarrollando este estudio y vayamos escudriñando los versículos restantes, porque hoy nos tocaría hablar, bueno, desde el 7 al 13, ¿verdad? Es ya la semana pasada fue que hablamos la primera parte y hoy nos vamos a concentrar en los versículos del 7 al terminar. Y toda aportación es válida si en algo que estamos hablando y les viene a memoria algún versículo, algo que quieran aportar, saben que pues abren sus micrófonos para compartir porque de eso se trata, ¿verdad? Crecemos juntas en el Evangelio y de eso es este tiempo de discipulado. Así que bueno, diciendo esto, vámonos directo al versículo 7. Ya hablamos la semana pasada acerca de los primeros 6 versículos, como les dije una pequeña introducción acerca de en lo que nos enfocamos la semana pasada. Y les había también dicho que en este capítulo habla de consejos y advertencias. Lo que está aquí haciendo Juan son dando consejos y advertencias a la iglesia. Y en este caso, pues a nosotras, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia y es importante, recuerden que los tiempos cambian, mas la palabra de Dios permanece. Sigue firme, es eterna y es tal cual viva y eficaz. Entonces, tal cual, así como le habló en aquel tiempo a la iglesia, primitiva nos está también hablando a nosotros. Y para quienes van entrando, estamos en la segunda carta de Juan, solo tiene un capítulo y estamos en el versículo 7. Y solo les voy a leer del 7 al 11 nuevamente. Y si alguien tiene una versión distinta a la que yo estoy leyendo, voy a leer Reina Valera, por favor, abra su micrófono del 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Alguien tiene una versión distinta a la mía que quiera, por favor, leerla? Mayra, Sí, gracias. yo, amén. Bien. Les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadoras y anticristos.
Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Amén. Amén, gracias. Bueno, lo que aquí nos está explicando Juan en ese tiempo, la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia, estaban manchando el evangelio. Estaban dando nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas acerca de Jesús. Se recuerdan que desde el evangelio, desde que iniciamos estas cartas, habla del gnosticismo. El gnosticismo es aquella creencia que creían en Jesús, pero que era como un espíritu. Es decir, que no creían que era de carne y hueso. De eso es lo que hablaba en ese tiempo. Entonces, ese término o esa doctrina que estaban enseñando en esos tiempos se le llama gnosticismo. Es decir, que era, pero no era, por decirlo así, para que se pueda entender. Es como que creían que era un espíritu. Eso es lo que creían en ese entonces, lo cual Juan daba claras advertencias en contra de esa falsa doctrina. Recuerden que una falsa doctrina es una falsa enseñanza. La verdadera doctrina o la sana doctrina es la que viene de la palabra de Dios. Y justamente en estos primeros versículos que acabamos de leer, yo de aquí les voy leyendo lo que anoté. Esto es una advertencia en contra de la presencia y los peligros de los falsos profetas y las falsas doctrinas. Como primer punto podemos entender de que aquí es una advertencia. La semana pasada vimos consejos y una exhortación para con el pueblo, para con su iglesia, y también ahora lo que estamos viendo son las advertencias, son los avisos que nos está dando del peligro que se corre al poder estar cerca o recibir falsas doctrinas y, y de falsos maestros. Juan estaba consciente de que los falsos maestros eran un peligro para la iglesia. Y cuando estaba notando esto, ¿verdad? Aquí tal vez hay alguien que también está enseñando la palabra de Dios, que también puede tener un grupo o aún así no tenga un grupo, pero enseña la palabra, en este caso, ¿verdad? Aquí su servidora. La misma palabra de Dios dice que nosotros, aquellos que enseñan la palabra tienen que tener un cuidado extremo, un doble cuidado de lo que se está enseñando. Por eso se dice sana doctrina. No podemos inventar, no podemos asumir. Tenemos una responsabilidad con las personas para enseñar la sana doctrina. Y eso es lo que estaba aquí diciendo. Dice, Juan estaba consciente de que los falsos maestros eran un peligro para la iglesia. Eso quiere decir, ¿verdad? Aquellos que enseñan la palabra de Dios, si no la enseñan como tal como lo dice la palabra, no agregarle letras. Dice que ni un punto, ni una y nada se le puede agregar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo maestro vamos a rendir cuentas con el Señor de eso, de no alterar, de no malinterpretar la palabra de Dios. Entonces eso es como primer punto me venía a la mente de la seriedad y la formalidad que hay que tener a la hora de enseñar la palabra de Dios. Y junto con eso, pues también advierte a la iglesia, a los que reciben la palabra de Dios, también estar alineados a lo que dice la Biblia, en este caso, para comprobar que no se den enseñanzas falsas. Es decir, el humano se puede equivocar, el humano puede errar, pero nosotros al tener la palabra de Dios, nosotros podemos comprobar si lo que un pastor, un maestro, alguien nos enseña algo, nosotros vamos y lo comprobamos con la Biblia. Mientras esté eh, dentro de la palabra de Dios, eso es lo que se llama sana doctrina. Y acá continúa diciendo en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien
esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Se recuerdan que Juan es el único que menciona la palabra anticristo en todo el Nuevo Testamento y es el que habla específicamente de este término? Y dice, es engañador y el anticristo. En contra de esta idea falsa de Jesús, ¿verdad? De que era un fantasma, un espíritu, ¿verdad? Para que se pueda entender, Juan insiste que aquellos que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que 100% Dios, 100% humano, son engañadores y tienen un espíritu del anticristo. Se recuerdan que también hablamos de eso, que hoy día hay muchas personas con el espíritu de anticristo. El espíritu del anticristo hace lo opuesto a Jesús, a Jesucristo. Juan nos advirtió esto mismo en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, que aunque no vamos a ir porque ya la leímos, podemos recordar eso, que habla también de este espíritu anticristo y que nos lo vuelve a recordar en esta segunda carta. Aquellos que son engañadores y tienen espíritu del anticristo, ah, tenemos que tener un cuidado preciso, tenemos que estar alertas. Aquí dice, son aquellos que no solo se oponen a Jesús, pero también que ofrecen un Cristo sustituto. Se recuerda que el anticristo es también en vez de Cristo hay un sustituto y eso es lo que tenemos nosotros que tener cuidado. Este espíritu de anticristo, y yo lo escribí con una A minúscula, algún día encontrará su total realización en el anticristo, con una A mayúscula, porque sabemos que en el tiempo que Jesús venga, su segunda venida, será para hacer justicia y es cuando nosotros que ya sabemos que el enemigo ya fue derrotado, él será derrotado en el día final. Y por eso es que lo que estoy aquí diciendo es de que este espíritu de anticristo algún día encontrará su total realización en el anticristo, quien guiará a la humanidad en una rebelión del final de los tiempos contra Dios. Lo voy a volver a repetir. Este espíritu de anticristos que está hoy en día en la tierra, en el mundo, encontrará su total realización del anticristo cuando venga el anticristo, que eso pues lo habla en Apocalipsis, que habla de los últimos tiempos. Y este anticristo es quien guiará a la humanidad en una total rebelión en contra de Dios. Eso también tenemos que nosotros tenerlo en cuenta. Nosotros podemos ver todo aquello que es en contra o que no habla el evangelio o la verdad de Cristo, tiene espíritu de anticristo. El versículo 9, me voy a saltar al 9 y después voy a volver al 8. El versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí, la palabra extravía tiene la idea de ir más allá de los límites. Cuando creo que tú, Mayra, cuando leíste, dijiste desvía, aquel que se desvía, ¿verdad? Si dice tu versión, desvía o extravía. Voy a volver a leer. Estoy en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué les hace entender esto? ¿Cómo lo entienden este versículo? ¿Alguien quiere opinar? Yo, Pues es lo que acaba de decir. Ay, perdón. perdón, Adelante, adelante. pues, pues lo que puedo entender es de que ya sea
como lo que decía, ¿verdad? El que agrega no agregarle ningún punto ni nada más a la palabra, ¿verdad? Sino que tratar de enseñar y engañar a las personas, se están desviando totalmente, ¿verdad? Y en este caso quiere decir que no tienen una comunión con Dios y mucho menos con Jesucristo, ¿verdad? Que es realmente el conocerlo, el conocer su palabra y cuál es la verdad sobre todo. Amén. Así es. Amén. Gracias. Señora Vicky, ¿también quería aportar algo? Es lo que acaba de explicar. Quien no sigue las enseñanzas que están escritas en las Sagradas Escrituras y hace, o sea, da la palabra de acuerdo a hecha de su cosecha, como decimos. Vulgarmente aquí le decimos cuando algún pastor, o sea, no se basa en la palabra de Dios, decimos, es que le pone de su cosecha. O sea, palabras que ni siquiera vienen en las Sagradas Escrituras, pues no se puede llamar hijo de Dios y es un anticristo, es un engañador. Lo Así, que dijo la... así es, exactamente. Como les dije, extravía, la palabra extravía tiene que ver con la idea de ir más allá de los límites. Nunca vamos más allá de las enseñanzas de Jesús, de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Eso es lo que tiene que ser importante para nosotros. Nunca vamos a ir más allá de las enseñanzas de Jesús y de quién es Él. Y fíjense que por alguna razón me vino a la mente que yo no sé si lo escuché en una película o hay, porque creo que hasta libros hay, de que se ha dicho que Jesús no sé si era, tenía una, no sé, eso yo lo estoy como, me venía a la mente de que creo que tenía algo que ver con María Magdalena y que si tenía no sé qué, o sea, entonces agregándole más cosas a lo que dice la palabra de Dios. No recuerdo si fue una película, si fue o que hay un libro, porque recuerdo que alguien me lo mencionó y eso es un engañador. Eso es tener espíritu de anticristo porque no va basado en la sana doctrina. Volvemos a lo mismo. Nunca vamos más allá de las enseñanzas de Jesús y de quién es Él y de lo que ha hecho por nosotros. Cualquiera que piense que debemos ir más allá de lo que la Biblia claramente dice sobre Jesús, se extravía. Ahora volviendo al versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Apartarse del verdadero Jesús es ponerse a sí mismo en peligro, de perder las cosas que los mismos apóstoles y los discípulos con tanta fidelidad y trabajo nos están enseñando hoy día. Apartarse de eso, aquí eso es lo que nos está mirar por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Así que esto me venía a la mente también, no solo es importante eh, comenzar en la fe, y acá les voy a leer esto. Esto nos muestra que no es solo suficiente empezar en la fe, empezar bien, es decir, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, sino que debemos terminar en fe para recibir el galardón completo. Es decir, no a medias, porque justamente eso pasa, que cuando las personas aún conociendo del Señor pueden apartarse de sus caminos. Y en esos caminos pueden haber falsos profetas o falsas enseñanzas que nos desvían y aquí lo que nos está diciendo Juan, entonces es como que este trabajo, este fruto, esta enseñanza fue en vano. Y nosotras tenemos que tener ese cuidado a la hora de enseñar y a la hora de seguir aprendiendo. Porque recuerden que nuestro caminar como cristianas, como cristianos, no es un tiempo determinado, es de aquí hasta que el Señor nos llame. Y por eso tenemos que ser juiciosas en buscar siempre la verdad, que es Jesucristo. Del versículo 10 al 11, alguna aportación o algo, vamos bien, ¿verdad? Hoy les voy a enseñar también aparte, sí, señora Vicky. Sí, mire, encontré el versículo que dice que no le aumentemos en Mateo 5:18.
Ay, aquí lo tenía yo. Ay, No, ya no, sí, me... está bien. Bueno, pero es Mateo 5:18, el que dice usted que no le aumentemos ni una tilde. Aquí le esperamos, tome su tiempo, léanos, está bien, por favor. Por favor, disculpen, es de que me fui de nuevo al segundo libro de Juan. Mateo, Marco, Mateo, aquí está, ya lo encontré. Mire, es el 5:18 que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea Amén. que es tal y como ellos lo plasmaron aquí en las Sagradas Escrituras, como se debe de dar la enseñanza. Sin Así es, más. ni menos. Así es, gracias, es cierto. Entonces ese es un sumo cuidado también que nosotras debemos tener y tomar en cuenta. Sí. Del versículo 10 al 11, ¿alguien quiere leerlo que no sea la misma versión que tenga, que sea Reina Valera? Para recordar nuevamente, por favor. Estamos otra vez en Segunda de Juan, capítulo 1, 10 y 11. Yo la puedo leer. Amén. Amén. Segunda de Juan, eh, um, segunda de Juan, primer capítulo, del 10 al 11. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no los inviten a su casa. Ay, perdón. Ay, Está bien. en- ay, perdón, se me- No los inviten a su casa, ni les den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Amén. Amén, gracias. Miren qué fuerte lo que dice estas instrucciones, porque son unas instrucciones para lidiar con los falsos maestros. Si alguien se acerca a nosotros negando la doctrina verdadera acerca de Jesús y promoviendo una falsa enseñanza, Juan dice que no debemos ofrecer hospitalidad ni ninguna ayuda a los que promueven sus propias versiones o falsas enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros les aceptamos, nosotras estamos participando en sus obras. Y esto es esto podría ser contradictorio porque versículos antes nos dice que amemos al prójimo como a uno mismo, amar a Dios, y podríamos estar en esa controversia y decir, bueno, pero si hace unos momentos Él me dice que debo amar a todos. Claro, debemos amar en un amor fraternal, pero aquello que no viene alineado a su palabra, nosotras tenemos que ser radicales, radicales con amor y respeto, pero con esa certeza de lo que creemos. Señora Más que Vicky, va a nada, decir, sí, ajá, más que nada apartarnos. aparte, Podemos respetar, sí, respetar, pero no aceptar, así porque es. podemos respetar, son sus creencias, pero que se vayan a otro lado con sus creencias, con todo respeto, retírese. Creo que sí, así es la mejor forma de decir. Es decir, pues no, ¿por qué? Porque de alguna manera, como él dice, estamos participando. Y eso en Ujú, eso es enfático acá, Juan. sí. Sin embargo, para un creyente débil o poco hábil, ¿verdad? Si eso es lo que decía un pastor, es mejor que ni siquiera compartir con alguien que habla de una diferente doctrina al evangelio porque nos puede confundir. Y entre eso, ¿verdad? Están los mormones y los testigos de Jehová. Entonces, en este tipo de cuestiones, y hoy les voy a enseñar un poquito de las falsas doctrinas que hoy día nosotros podemos ver. Eh, pero es una exhortación y una advertencia para que nosotros tengamos cuidado. Por eso es que es tan importante leer su palabra, no solo porque es alimento a nuestra alma, porque es nuestro manual de vida, como dice un pastor colombiano, sino que también para no ser engañadas, para nosotros comprobar la verdad
que es por medio de la palabra de Dios. No tengamos nada que ver con aquellos que son atrapados en cultos. Como Juan lo indica, debemos hacer distinción entre aquellos que enseñan doctrinas que niegan a Cristo. Lidia, sí, por favor. Bueno, ahorita que comentas eso, me acuerdo de cuando dicen mi pueblo perece, digo mi pueblo, el pueblo peca de... ¡Ah, ya se fue! Sí, mi pueblo perece por Perece falta de por conocimiento. falta Aquí de lo Ajá, dice ajá. Lidia. Sí, Y entonces, ahorita me acordé mucho de lo de la luz del mundo, que pues se comprobó que muchas cosas pues estuvieron mal y que dañaron a muchas personas y que aún así pues como que lo siguen defendiendo, ¿no? A toda esa, pues, no religión, pero pues sí, como así. esa secta, ¿no? Sí, Entonces, pues muchas veces por ignorancia inclusive pues nosotras, ¿no? Bueno, hablo por mí misma, porque pues muchas cosas como que nos agarran en curva y digo, ¿sí será cierto o no? Entonces, pues es la importancia de nosotros cultivarnos y más que nada en la palabra de Dios, ¿no? correcto. Sí, así es. Y como decía, creo que cuando todas, ¿verdad? De algún momento, gracias, Lidia, estamos aprendiendo y creo que todos los días no dejamos de aprender. Tenemos que tener esa humildad de reconocer que siempre necesitamos aprender más del Señor. Y junto con eso, pues tener ese cuidado, que Dios nos dé el discernimiento, la sabiduría para diferenciar una de otra enseñanza o falsa doctrina. Como les dije, hoy vamos a hablar un poquito de las falsas doctrinas y eso es como que nos vamos a basar hoy específicamente. Quiero comenzar hablando de las religiones, por decirle así, para que vayamos como entendiendo y desglosando un poco acerca de lo que es. Hay religiones, sectas y filosofías de vida, para que tengamos un cuidado y sepamos nosotros, bueno, en dónde estamos paradas, qué es lo que hay en el mundo y no ser engañadas. Eh, Hay solo tres religiones monoteístas, es decir, que creen en un Dios. Solo tres, es decir, que creen en un Dios. Está el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Esas son las tres principales religiones monoteístas, que se refiere que creen en una deidad, un Dios. Islam, judaísmo y cristianismo. La diferencia con el Islam y el judaísmo es que nosotras como cristianas, porque somos de Cristo, sabemos que hay un solo Dios, único y verdadero, con la creencia de una Trinidad. Eso es lo que nos diferencia del Islam y el judaísmo. Lo voy a volver a repetir. El cristianismo, ¿verdad? Reconocemos a un solo Dios real y verdadero con la creencia de la Trinidad o Triunidad, como dice la profe. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocemos a estas tres personas, ¿verdad? Que aquí todos son importantes, pero el Evangelio, o más bien toda la palabra del Señor, es de Jesús y acerca de Jesús. Entonces, sabiendo eso, ¿verdad? Es por eso que la diferencia del cristianismo. No me voy a enfocar mucho en las otras religiones, pero si hay alguna pregunta o algo, lo podemos hacer al final para no desviarnos de la enseñanza. Pero es como parte importante que entendamos esto del cristianismo. Nosotros como cristianos somos de Cristo, creemos en la Trinidad, la creencia en eh, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas? Son aquellas que contradicen la sana doctrina bíblica. Cuando se dice, bueno, alguien le va a hablar, bueno, es que es una falsa doctrina, una falsa enseñanza, ¿qué es eso? Bueno, aquellas que contradicen la sana doctrina bíblica y a menudo niegan la identidad de Dios.
Y hoy por lo menos, hoy les voy a, déjenme ver si no estoy mal. Hoy les voy a compartir 3 falsas doctrinas que están hoy en día y que son muy mencionadas por muchas iglesias hoy día, quizá con pastores incluso populares o conocidos, por lo menos acá en Estados Unidos. Eh, Así que la primera falsa doctrina, que es un evangelio falso, es el evangelio de la prosperidad. ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? Sí, Claro, solamente se ven a Dios como quien nos bendice económicamente. correcto. Así es, así es. En pocas palabras es eso, ¿verdad? Eh, eh, Enseñan y sostienen que la fe, la confesión positiva, es decir, hablar todo lo bueno, declarar todo lo positivo, las donaciones financieras siempre resultan en bendiciones materiales como la salud y la riqueza. De eso se basa esa doctrina que es falsa. Voy a volver a repetir. El Evangelio de la Prosperidad enseñan y sostienen que la fe, la confesión positiva o el declarar todas las palabras positivas y las donaciones financieras, el dinero aportado, siempre van a resultar en bendiciones materiales como la salud y la riqueza. Y ahí pues tenemos que ser claras que están manipulando la Biblia, porque Jesús no vino a hacerte rico o no te vino a hacer rica, ni tampoco a castigarte para que seas pobre o vivas en limitación. Jesús vino para salvarnos. Ese es el Evangelio. Jesús vino para la salvación de los pecados de la humanidad. Punto. Eso es el Evangelio. Reconocer cuál es la razón por la que vino Jesús. ¿Alguien puede buscar a Ageo 2, 8, 10, por favor? Ageo, este es uno de los libros que casi no los menciono, casi de hecho nunca lo he leído. Cuando lo busqué, ese está en el Antiguo Testamento, el penúltimo de los libros del Antiguo Testamento, antepenúltimo, perdón. Ageo 2, 8, 10. 2, 8 y 10. 8 al 10. Por favor, sí. Ajá. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Amén, Eso hasta gracias. el 10. Amén. Sí. Aquí hay una verdad de que Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Alguien quiere volver a leer Ageo 2:8? Versículo, creo que es el principal. Es una realidad que Dios es el dueño del oro y la plata, pero Jesús Amén. no vino a eso. Volvemos a reiterar. ¿Alguien quiere volver a leer una versión que no sea la misma que leyó señora Vicky? Yo tengo nueva traducción viviente. Por favor. Dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura, no, espérame, Vicky. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Amén. Gracias. Este versículo lo pueden muy fácilmente tergiversar y manipular para hacer creer a las personas que el Evangelio de la Prosperidad es algo cierto, en que las donaciones financieras, en que la fe y la confesión positiva van a traernos cosas materiales y riqueza.
Eso es una mentira. Sin embargo, sabemos que la Biblia que dice que Dios es el dueño del oro y la plata, no se trata de eso el Evangelio, no se trata de eso, no se trata la palabra de Dios. ¿Alguien puede leer, por favor, Filipenses 4:19? Amén. Por favor. Y es el mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso también es una verdad. Él suplirá todas nuestras necesidades. Sin embargo, puede ser manipulado o tergiversado a conveniencia de esta falsa doctrina. El Señor sabe todo lo que necesitamos y en oración nosotros podemos pedírselo y Él sabe lo que nos va a dar o por qué nos lo da. No nos lo da. Lucas 3:14, por favor. Y si hay alguna pregunta en medio de esto, por favor, también pueden abrir su micrófono si hay dudas o algo. Lucas 3:14. Perdón. Amén. Por favor. Amén. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. Amén. Mayra, ¿cuál es tu versión? Dice, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Amén. Amén. Jesús ahí fue quien contestó. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahora yo les pregunto, ¿a qué vino Jesús? Y la mejor respuesta, alguna de que podemos encontrar, vamos a Lucas 19:10. Lucas 19:10. Amén. Por el que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Ahí está bastante claro. Él vino por nosotros, por la humanidad, por la humanidad pecadora para salvación. Y en cuanto esté, para seguir a la siguiente doctrina, alguien antes de terminar, Efesios 2:14 al 20, por favor. ¿14 al 20? Sí. A ver, solo confirmo. Creo que es desde el 14 al 17, perdonen, por favor. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Por favor. Amén. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no ser corrido a la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. ¿Hasta cuál dijo, perdón? Estás leyendo Efesios 2:14-17, ¿verdad? Al 17. Sí. Ok. Me falta. Ay, ¿dónde estoy?
16. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no ser corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Amén. Gracias. Yo les voy a leer Efesios 2, 14 al 17. Pues Cristo mismo, en Nueva Traducción Viviente, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. Esa es al 18. Disculpen la molestia. Vuelvo a repetir. Es Efesios 2, 14 al 18. Perdón, yo leí Filipenses. Que yo no veo, yo no la encuentro. No importa, está bien. Yo leí Filipenses. Perdón. No, no hay problema. Amén. Fíjese que Todo hasta se por habla. eso decía yo, ay, qué diferente viene la versión de la hermana. Sí. Y yo dije, no, no, mejor la leo porque no sé, dije yo. Amén. Todo Ni se para le la gloria de sucedió. Dios. Así es. Así que bueno, hablando de esto, de lo que es esta falsa doctrina, el evangelio de prosperidad, nosotras tenemos que tener cuidado también saber a qué pastores estamos escuchando, qué doctrinas estamos recibiendo. Tenemos que tener claro a qué vino Jesús, cuál es el evangelio del Señor, cuáles son las buenas noticias. Así es como el evangelio, eso es, buenas noticias. Otra doctrina falsa es la que se llama deísmo. Este es un concepto, es una palabra que usan mucho los filósofos. El deísmo es una creencia que Dios existe y es creador de todo, pero no interviene en los asuntos humanos o del mundo. El deísmo es una creencia que Dios existe y es creador de todo, pero no interviene con los asuntos humanos, es decir, que no interviene con nosotros. Es un Dios creador, pero distante. Y eso es una falsa doctrina también. Sostienen la existencia de Dios y se puede ver en la naturaleza, pero, y más esta doctrina, este tipo de filosofía, justamente lo usan los filósofos de aquellos tiempos, pero esto es una total mentira, ¿verdad? Esto no viene alineado a la palabra de Dios. ¿Alguien puede buscar Jeremías 23, 23, 24, por favor? Jeremías 23, 23, 24. 23, 24. Sí. ¿Qué? Ajá. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Amén. Aquí les leo. Jeremías, ¿qué dijo? Perdón. Jeremías 23, 23 y 24. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra?
dice el Señor. Así que es una mentira, es una falsa doctrina de creer que hay un Dios creador de todo, pero es distante. Él está cerca de sus hijos, de aquellos que lo llaman ahora Padre. Así que esto es una doctrina que hoy día existe y que tenemos que tener también un cuidado acerca de lo que nosotros podemos escuchar y poder diferenciar. Otra doctrina o falsa doctrina es el legalismo, que no en aquellos tiempos de Jesús estaba, sino que también hoy en día. El legalismo, esta es una falsa doctrina y consiste en que la idea de salvación y el crecimiento espiritual dependen de la obediencia y no por gracia. La salvación nosotros sabemos que obtenemos por gracia, es un regalo inmerecido de Dios para con nosotros a través de Jesús. Sin embargo, el legalismo tiene la idea que de la salvación y nuestro crecimiento espiritual dependen de la obediencia a un código de conducta. Justamente los fariseos se aferraban a tradiciones y rituales, como por ejemplo el lavarse las manos sin tener, o sea, porque para ellos, para los fariseos era importante lavarse las manos, pero omitían o ignoraban cómo estaba el corazón. Para ellos eran más, entonces eso se llama legalismo. Querían seguir rituales y tradiciones, ¿verdad? De los judíos. Sin embargo, no se percataban la importancia también de lo que había dentro del corazón. Esto se le llama legalismo. ¿Alguien puede buscar, por favor, Colosenses 2, 20-23? Gracias, señora Angélica. Colosenses 2, 20-23. Con gusto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Colosenses 2, 20-23. ¿Lo leo? Por favor. Ahora sí, Colosenses 2, 20-23. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué persiguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran en el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos. Amén. Amén. Muchas gracias, Mayra. Así que ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Es un ejemplo de lo que es el legalismo. Entonces, ahorita hablamos un poco de estas doctrinas que hoy día todavía vemos. El Evangelio de la Prosperidad, que es una falsa doctrina. Otra falsa doctrina es el deísmo y esta última, el legalismo. Y de alguna manera lo que yo les traje hoy es muy amplia porque se desglosa más minuciosamente. Pero de una manera general es para que podamos entender. Hay muchas falsas doctrinas a las que nosotras tenemos que tener cuidado porque vuelvo y digo, aquello que no hable y que no crea en Jesús como hijo de Dios y que Él vino acá a la tierra, se hizo hombre, se está contradiciendo a lo que dice la palabra de Dios. Entre estas falsas doctrinas o esas enseñanzas que dan, que como creo que no sé quién fue que dijo, hay muchas sectas, porque a unas personas le llaman religiones, pero en sí son sectas, como lo que dijimos, el mormonismo, o sea, los mormones, los testigos de Jehová, y también hay uno que se llama la ciencia cristiana o cienciología, que todo está basado en la ciencia. Esos son sectas.
Sé que es importante y si lo están anotando está bien para saberlo porque es bien, está bien estar al tanto de lo que hay hoy en día y que nosotras tenemos que aprender a identificar. Mormones testigos de Jehová. ¿Y qué más dijo? Perdón. La ciencia cristiana o se le llama cienciología. Gracias. Con gusto. Otras religiones y cosmovisiones falsas está el budismo, el hinduismo, porque esto ya es algo más espiritual, o sea, no tiene que ver, por eso es que las primeras, cuando yo les dije las primeras tres religiones monoteístas, creer en un Dios, les dije Islam, judaísmo y cristianismo, pero hay otras religiones como el budismo, hinduismo, que es algo más espiritual, por decir, son cosmovisiones falsas, a las que también nosotras tenemos que tener cuidado. También está la nueva era. Les cuento que es algo también este tema, la nueva era, el ocultismo y todo lo que tiene que ver con esto es algo también que es una cosmovisión o le llaman también como una religión, pero es una falsa doctrina que ese creo que es uno de los temas que eventualmente tendremos, porque también hoy día es muy fácil ser engañados por esta concepto de la nueva era, si es que alguien lo ha escuchado. Y me gustaría que alguien, por favor, hablando acerca de las falsas enseñanzas, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Gálatas 1, 6 al 9, por favor. Gálatas 1, 6 al 9. Amén. Por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, y aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Amén. Miren qué fuerte lo que dice el versículo 8. Así sea un ángel bajado del cielo, pero no predica el evangelio, eso es un espíritu de anticristo o acá como dice anatema, algo que no viene de Dios. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, otro evangelio, diferente a la que nosotros les hemos predicado, que les caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que sea malditas, que esa persona sea maldita, es decir, pues maldecido, ¿verdad? Lo que dice esta versión. Y es fuerte, pero muy real. ¿Por qué? Porque el Señor, sí, señora Vicky. Sí, encontré aquí lo que es anatema. Dice, condena formal o excomunión por parte de una iglesia o por extensión, una reprobación o maldición hacia algo o alguien. Uy, qué feo. Sí, Fuerte, eso ¿verdad? dice. Así que la Biblia habla mucho acerca de lo que, en contra de las falsas enseñanzas. Colosenses 2, 20, 23, por favor. Amén. Gracias. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces,
¿Por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Es lo mismo, ¿no? Tales como no toques esto, no pruebes eso, ya lo leímos. Ajá, Colosenses 2, 20, 23, sí, sí. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Así es, gracias. Sí. Esa, como tú bien dices, la habíamos leído. Y por último, Tito 1, 10, 11, por favor. Amén. Gracias. Ok, si es Tito 1, 10, 11, ¿verdad? Tito 1, 10, 11. Sí, sí, por favor. Ok, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es precio tapar la boca que trastornar cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gracias. Mira lo que dice acá en Nueva Traducción Viviente. Gracias, Laura. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncisarse para ser salvo. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Así que en toda la palabra, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos hace exhortación acerca de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina, que aquello que no viene, volvemos al tema principal de lo que nos habla Juan, de tener esas advertencias, de ese cuidado de muchos engañadores han salido por el mundo, que es lo que estábamos escudriñando en la segunda epístola de Juan. Eh, con eso podemos volver a terminar este capítulo, la segunda de Juan, versículos 12 y 13, segunda de Juan, capítulo 1, y terminando. La conclusión dice acá, ¿verdad? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y pues esto, ¿verdad? Concluye tal como lo podemos entender, una carta, una epístola donde Juan estaba escribiendo a esta iglesia, este grupo de personas en específico, y pues estaba despidiendo. Es así cómo termina esta carta. Pero en sí, aquí encontramos, tanto la semana pasada como ahora, la esencia de esta carta, que es muy corta, ¿verdad? Versículos cortos, pero tan que pudimos escudriñar y poder reflexionar tanto en los mandatos del Señor que lo vimos la semana pasada, cómo desea el Señor que nosotros nos comportemos con Él o hacia Él y también con nuestro prójimo y asimismo que nosotros tengamos esas advertencias, aquí estamos avisadas, estamos advertidas. Y es por eso tan importante que nosotros, todo lo que nosotros leamos, quien nos comparta algo, aquí mismo, ¿verdad? No es ponerlo en tela de juicio, pero ir literalmente a la palabra de Dios. Toda enseñanza tenemos que comprobarla con la palabra. Es necesario para no ser engañadas. Y por último, ya solo les enseño esto, que les leo acá. A ver, en ningún momento minimizar esto. Espero que hoy no se haga, ahorita creo que sí. La contienda por la fe. Los cristianos no solo somos llamados a defender la fe, sino también a contender por la fe de forma proactiva, es decir, defender. Si nosotros estamos
estamos advertidas, estamos entendiendo que hay falsas doctrinas en el mundo, que no seamos, como dice acá Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Nosotras, sabiendo la verdad, también podemos contender por la fe, es decir, hablar la verdad de una forma proactiva. La iglesia, es decir, nosotros, debe ser proactiva en la promoción de la verdad de la fe cristiana, exponiendo, refutando, reprendiendo y corrigiendo los errores teológicos. Esta imagen yo se las voy a compartir como una referencia. Ahí están unas citas bíblicas. Solo vamos a hablar de los puntos. Esta tarea incluye desenmascarar las enseñanzas y los estilos de vida falsos que contradicen a la verdad. Pablo le encarga a Tito, ¿verdad? Aquí estamos hablando de este apóstol Pablo, le encarga a Tito que reprenda a los que tienen vidas que contradicen el evangelio para que sean sanos en la fe. Y esto es también una exhortación y un llamado a nosotros. Yo creo que lo hemos dicho antes, no es a bibliazos que vamos a corregir, no es para ver a qué hora se entienden las personas, sino en amor, en respeto, pero sí hablando siempre la verdad, lo que dice la palabra. Cuando sea el momento, siempre hablamos, ¿verdad? El tiempo correcto y el tono correcto. Creo que es importante que nosotros seamos proactivas en promover la verdad, la fe cristiana. Así como aquí dice que Pablo le encarga a Tito que reprenda a los que tienen vidas que contradicen el evangelio. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. También se refirió a los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cuántas personas viven hoy así? Incluso eso es un llamado de atención para nosotras, que podemos decir que profesamos conocer a Dios, pero nuestros hechos indican otra cosa. Y como les digo, ahí está Tito 1, del 13 al 16. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno, yo creo que ahorita eso fue el que leímos, ¿verdad? Del 10 a 11. ¿Alguien quiere continuar? Tito 1, del 13 al 16, por favor. Carolina, ibas a decir algo. Sí, quería decirle que teológicamente a eso se le llama apología. Ajá, ok. Apología. Eso es el área de la teología que se especializa en usar argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. Entonces lo que se hace es defender el punto de vista, las evidencias históricas ay Dios, el perrito se puso cansado, o lo que refutar con la Biblia. Entonces eso se llama apología. Bien, gracias por decirnos. Bueno, aprendimos algo también acá. Gracias. Gracias, mi caro. ¿Alguien tiene tiene Tito? Yo lo tengo, corazón. Gracias. Dice, es la verdad, es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. El 15. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Amén. Gracias. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Miren qué fuerte. Así que nosotros dentro de la iglesia, dentro de nosotras mismas, estamos llamadas a esa exhortación. Eso es exhortación. Y aquí continúa diciendo, el apóstol Juan exhortó a la iglesia que no le dieran a nadie la oportunidad de diseminar falsas enseñanzas a la comunidad cristiana, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esto que vimos hoy. Pablo instó a los ancianos de Éfeso a que se mantuvieran alertas porque entre ellos se levantarían hombres hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Así que, vuelvo y digo,
la contienda por la fe. Estamos llamados, llamadas a hablar la verdad, a defender la verdad. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante que sean sanos en la fe, que más personas vayan a Cristo por medio de su palabra. Y a ver, denme un momento, perdón. La apología, gracias. Aquí compartió Caro lo que es la apología cristiana, esto que nos está compartiendo. Y bueno, esto es lo que hoy les tengo. Denme un momento con esta enseñanza. Por el día de hoy es así como terminamos la segunda epístola de Juan. Gloria a Dios por eso. ¿Preguntas, aportaciones, algo más que quieran decir en base a esto? Caro dice la apología cristiana del griego, defensa verbal, discurso de defensa, es el área de la teología que se especializa en usar argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. Amén. Bueno, creo que estamos llamadas a hacer eso, en verdad y amor. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Qué les pareció esta enseñanza? Bendiciones, Candy. Buenas noches. Qué bueno que estás por acá. Mayra. Una duda, ¿y el catolicismo qué es? El catolicismo entra en el cristianismo. El cristianismo, o sea, el cristianismo está, bueno, hay una contienda entre que si la iglesia católica o la ortodoxa fue primero, pero te lo voy a decir, la ortodoxa, católica y protestante está dentro del cristianismo. Cristianismo es aquel que cree en Cristo. Mucho menos la insoportable de la peruana. Selvita, ¿querías decir algo? Mayra, ¿sí respondí tu pregunta? Ok. Selvita, abriste tu micrófono. ¿Preguntas, dudas? No, ninguna. Ah, Gracias. bueno, bueno. ¿Alguien más? Señora Angélica, señora Vicky, doña Miriam, Hugo. Pues Mire, yo bueno, apenas, mire, yo le perdón. voy a, Sigue Vicky, adelante. bueno, yo le voy a compartir lo que es bueno, algunos puntos de lo que es la sana doctrina. Bueno, aquí lo encontré. Ujú, Es enseñar principios éticos claros. O sea, es explicar que la sana doctrina incluye principios sobre el matrimonio, la familia, la vida y el orden natural de Dios. Es enseñar que la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, es la que produce la transformación en el corazón y carácter, y animar a los creyentes a vivir de una forma que demuestre su fe, como el dominio propio y las buenas relaciones, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. así es. Fíjese, me pareció importante e interesante explicar si ya ha dado lo que es las falsas doctrinas, pues mencionar algunos puntos de lo que es la sana doctrina, todo lo contrario. Sí, Así es, amén. Gracias, gracias. La para servirles. mormona que es falsa también, y también Correcto. así, Sí, y también testigo de Jehová. así es, y esos son llamados sectas. Pero bueno, ellos dicen que son una religión, pero sí, es una falsa doctrina. Sí. Y ellos no creen en el Espíritu Santo ni en Jesucristo. Correcto. Yo tengo entendido que por eso les llaman sectas, no, porque ellos hablan, bueno, yo digo porque algunos hermanos de mi papá se volvieron testigos de Jehová. Y ellos cuando nos compartían palabra de Dios, decían que cómo íbamos a creer que Jesucristo y menos el Espíritu Santo, y niegan toda la existencia del Mesías, y niegan, por ende, la existencia del Espíritu Santo. Ellos nada más creen en papá Jehová, nada más. Así es. Así es, gracias. Y Eh, Aquí dice Laura, gracias, una gran enseñanza.
pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder saber cuáles son las falsas doctrinas. Así es, creo que tú dijiste algo, pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para no ser engañadas. Y eso constantemente tenemos que hacerlo. Porque como decíamos al inicio, ¿verdad? Lo importante no es solo llegar, no es solo entrar, sino salir con el galardón completo, como lo dijo Juan. Y cuando se dice el galardón completo es de decir mantenernos firmes, permanecer en Cristo hasta el final. Candy dice acá, es triste que por estas falsas corrientes o doctrinas que están basadas en la avaricia, la del dinero, muchos son engañados y apartados, así es, y no creen en el evangelio verdadero porque no conocen de la palabra de Dios, así es. Todo lo que no está alineado a la palabra de Dios es falsa doctrina. Amén. Así es. Creo que lo dijiste bien. Todo lo que no está alineado a la palabra de Dios es una falsa doctrina. Lo dijiste bien, Candy. Gracias. Ahora sí, señora Angélica. Sí, gracias. A ver, entonces, sí vieron o sí hablaron, porque llegué tarde, una disculpa por ello, pero sí vieron la diferencia de lo que es religión y doctrina. O sea, doctrina es un grupo de enseñanzas que nos llevan a un conocimiento. ¿Y la religión es lo mismo o cuál es la diferencia o cómo está? Por favor. A Porque ver. mira, aquí en el diccionario bíblico dice doctrina, cuerpo básico y coherente de enseñanza cristiana que se debe transmitir por medio de la instrucción y la proclamación. El meollo de la doctrina está en un examen sistemático de la relación que Dios tiene con nosotros en Cristo. Hay tres factores que guían al creyente en la formulación de doctrinas cristianas, que es la escritura, la experiencia y el intelecto. Y ¿Eso es entonces, en base a? esto es en base al diccionario bíblico. Pero no, en referencia a la doctrina, dijo. Eso estaría Ah, bien que nos perdón. lo pueda explicar, por favor. Sí, dice, hay tres factores que guían al creyente en la formulación de doctrinas cristianas: la escritura, la experiencia y el intelecto. Pero la verdad no lo entiendo. Ok. La religión es un sistema organizado de creencias, mientras que la doctrina es un conjunto específico de enseñanzas. Ah, ok, ya, ajá, ya me quedó claro. ¿Qué es la religión? Un sistema organizado de creencias, mientras que la doctrina es un conjunto específico de enseñanzas. Porque aquí está la sana doctrina, aquí tenemos una sana enseñanza. Ajá. Acá, esto es, o sea, como tal. Ok. Entonces nosotros somos de doctrina. Sí, pero también, o sea, en creencias, o sea, por ejemplo, la teología, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? La teología, ay Dios, la teología en sí es la ciencia que se estudia una religión. Ok. Nosotros como cristianos, lo voy a decir en mis palabras, como cristianos nosotros decimos, nosotros no llevamos religión, sino relación. Es correcto, sí, siempre decimos eso. Sin embargo, nosotros tenemos la teología, porque nosotros estudiamos de la palabra, entonces va de la mano. Sin embargo, nosotras no solo no nos basamos en un sistema organizado de creencias, de adoración, de rituales específicamente que lleva una religión, sino va basado también en las enseñanzas de la palabra de Dios. Ah, ok, ajá. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya me está quedando como que el panorama más clarito, como que ya estoy viendo la luz. Oye, entonces, okay. Entonces, ahora viendo esto, la secta, ¿cuál es la característica de la secta? La secta. A ver, ese sí no se los dije. Deme un momento. A ver, sí, por favor. Yo creo que, a ver, creo que lo encontré. Sí, porque también siempre nos dicen, bueno, la recomendación en la congre desde que yo llegué, siempre es de que dicen, bueno, si te quieres congregar aquí, bienvenida, si no,
busca una congregación donde se enseñe la sana doctrina. Correcto. Entiendo que la sana doctrina es la que está basada en la palabra de Dios. Y una secta se caracteriza por negar los fundamentos bíblicos. Ah, ok. Sale, gracias. Sí, Una sí, sí, sí. secta, como lo que ahorita Selvita preguntó, el mormonismo, los testigos de Jehová, se caracterizan por negar los fundamentos bíblicos. Ujú. Entonces, todo aquello que niega los fundamentos bíblicos es una secta. Ajá, es una secta. O sea, esa todavía está más, ¿cómo decirlo? Todavía está más apartado de lo que es una religión. O sea, Correcto. más torcido o más equivocada o como que va para otro lado. Todavía la religión y el cristianismo como que, bueno, la religión, la relación o la doctrina que tenemos nosotros como que más o menos ahí van parejitas, ¿no? Bueno, en el mismo camino. Pero la Correcto. secta sí va completamente en sentido contrario. Así es, sí. Ajá, Porque ok. va negándose a todo lo que es los fundamentos de la palabra o los fundamentos bíblicos. Ajá, ok. Sale. Gracias, muñequita, muy amable. A ustedes, gracias. Pregunta, aportación. Y bueno, creo que con eso. Referente a esto, a Ujú. Angie, a la hermana Angie, para añadirle, es dice que poseen un sistema de creencia único y a menudo excluyente. Se consideran los únicos poseedores de la verdad y rechazan las doctrinas de otros grupos. O sea, se cierran por completo. Es como un clan lo que forman, ¿verdad? Bueno, yo lo entiendo de esa manera. Sí, que no dejan que nadie más, es nada más entre ellos, se comparten, se hablan, se dicen, se ayudan, nada más entre su grupo que forman, Sí, ¿verdad? gracias. Sí, Bueno, para pues, servirle. ¿qué les Gracias, Vic. parece? Sí, Angie. ¿Qué les parece si ya no hay más preguntas? Y si no, pues que dejamos los últimos minutos para alguna pregunta u otra aportación. Pero démosle gracias al Señor este tiempo de estudio, porque realmente de eso se trata el discipulado, estudiar conceptos, palabras, definiciones, que los podamos entender. También es importante, no solo una interpretación de la palabra, que es importante a nuestras vidas, pero estudiar literalmente versículo por versículo y entender lo que nos dice es muy importante, y así que démosle gracias al Señor por eso, y que siempre, como dijo Laura, que nos regale discernimiento, entendimiento para poder diferenciar lo que es la palabra de Dios de aquello que pareciera ser, pero no es. Porque como dice la palabra, hay muchos engañadores en el mundo, y nosotros tenemos también que pedir al Señor que permanezcamos en la verdad, permanezcamos en Jesús. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado, este bálsamo a nuestro cuerpo, a nuestra alma, por entender más de ti, de tu palabra y lo que vivimos en el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que a cada una nos has abierto el entendimiento, y si aún hay dudas, preguntas, Señor, en cuanto a tu palabra, en cuanto a algo que quizá no ha sido claro o entendido, le pedimos al Espíritu Santo que nos siga hablando y nos siga instruyendo, Señor, el resto de la noche, durante el día, que traigas a nosotros palabras, Señor, para comprender lo que tú quieres de nosotros. Y sabemos que deseas que nosotros permanezcamos en ti, en Jesús, por amor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por tu palabra que nos muestra hoy a cómo tener cuidado, a cómo no ser engañadas de esas doctrinas falsas que engañan, Señor. Te pedimos, Señor, que nos libres de eso y nos hagas, nos ayudes a mantenernos alertas, a no estar dormidas y a creer cualquier cosa que pueda pasar en el internet, que pueda parecerse a la verdad, pero es una mentira, por como así lo dice, así venga un ángel del cielo, pero no hable tu palabra, no venga de ti, Señor, y reconocer a tu Hijo Jesús, Señor, nosotros percibir, entender y sacar de nosotros toda esa falsa doctrina. Pero asimismo, Señor, que tu palabra, que es bendita, Señor, venga a nosotros. Que de tu palabra siga siendo un bálsamo a nuestra alma, a nuestro cuerpo, Señor, que sana, que liberta, que abre los ojos, Señor, a la verdad para permanecer en ti, Señor. Síguenos instruyendo, síguenos llenando de ti, Señor.
Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces para que se lleve a cabo. Acordaste los tiempos, acordaste esta conexión, Señor, y te damos gracias por eso, porque nada se logra sin tu permiso. Así que te damos gracias por eso. Te amamos, te bendecimos hoy y siempre. Señor, te pedimos asimismo que esta noche sea de bendición para cuando vayamos a acostarnos, cuando vayamos a tener ese descanso. Señor, sigue hablando a nuestras vidas. Todo aquello que hemos puesto en pausa para aprender de ti, Señor, aquello que quizá nos entristece, nos preocupa, Señor, te lo dejamos a ti, dejándote que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros corazones. Y si hay algo que no se alinea de nosotros, Señor, muéstranos. Si hay caminos de maldad en nuestros corazones, Señor, corrígenos, desarráigalos de nosotros. Sé tú a través de tu palabra hablando. Levanta vallado de ángeles en nuestras casas, con nuestras familias, Señor. Pedimos tu protección y tu cuidado. Pedimos también, Señor, nos libres del mal y todas las acechanzas del enemigo y toda la maldad humana. Escóndenos de ella, Señor, a nosotros y a toda nuestra familia. Que tu amor se extienda a donde están todos nuestros seres amados. Que tu cobertura llegue hacia ellos. Que el bálsamo, que así el Espíritu Santo hable a sus vidas y también tengan deseo y hambre de ti, Señor. Bendice a cada familia representada acá. Bendice a cada mujer, cada familia, cada matrimonio, padres, hijos, hermanos, familiares, cercanos o lejanos, Señor. Deseamos y anhelamos que a todos alcances tú. Ve por tu oveja número 100, Señor. Señor, asimismo, también queremos seguir intercediendo por las peticiones puestas ahí en el grupo, Señor, y hoy como dijo señora Blanquita, que no se sentía bien, Señor, sigue obrando en su vida. Declaramos sanidad sobre los enfermos, sanidad sobre aquellas personas que tienen un diagnóstico, Señor, síntomas de dolor, así sea en el cuerpo o en el alma. Padre Celestial, venimos a clamar por un Dios de milagros, por un Dios sanador. Te damos gracias, Señor, sabiendo que tú obras en los tiempos perfectos. Te entregamos todo aquello. Te damos gracias por lo que recibimos diariamente. Ayúdanos a ser más agradecidas, a ver tus bendiciones y no lo que nos falta. Ayúdanos a que podamos permanecer en humildad y no en desagradecimiento, Señor. Gracias te damos por todo. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos hoy y siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén.